Pastor, el pastor va a darle el título. Amén. Dios bendiga, iglesia. Amén. Este estudio corresponde al 28 de julio de 2026 y lleva como título Sufrimiento y recompensa en Cristo. Recompensa. No hay gloria sin cruz, no hay victoria sin cruz, porque eso es lo justo. Lo justo es que si Jesús murió y sufrió, nosotros somos imitadores de Jesús. Así que no hay problema con eso. Ahora, lo bueno de Dios es que Él no nos pone una carga que no podamos llevar. Cuando yo hablo de la carga, me recuerdo de un señor que allá en el campo de Güey, que tenía muchos mulos para cargar los víveres de los conucos al camión. Mi papá tenía camión, compraba los víveres. Entonces, él los forzaba a los pobres animales, le ponía carga que no podían llevar, y ellos se acostaban. Tú estás grabando, pastor. Se acostaban, pero Dios no nos pone carga que no podamos llevar. Amén. Amén. El objetivo de este estudio es motivar a la iglesia a buscar la sabiduría de Dios primero, antes de salir a predicar a la calle. Antes de salir hay que prepararse en oración, porque el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio al pecador es el Espíritu, por la palabra que nosotros le vamos a hablar. El creer viene por el oír la palabra de Dios, pero el creer solo no basta. ¿Entienden eso? Creer no basta, tiene que haber un convencimiento, y eso lo da el Espíritu Santo. Vamos a dar al secretario que mande a leer la Biblia. Dios bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga más. Amén. Por favor, búsquense en sus Biblias Hechos 14 al 8 al 10. Hechos 14, 8 al 10. Amén, Dios bendiga. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oye hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él Amén. Amén. Aquí quiero destacar los ojos. Me chocó mucho cuando empecé a revisar los ojos. Son interesantes. Yo le dije al pastor que vamos a hacer un estudio sobre los ojos. Mira, el predicador de la calle, el evangelista, no es igual al que predica en la iglesia. Por ejemplo, los jueves el pastor dice: ¿hay visita aquí? Y Adi dice: no hay visita. Puede predicar express, rápido. Pero el evangelista en la calle, que está predicándole a una multitud, tiene que predicar y estar pendiente. Porque mira qué pasó. Pablo puso los ojos, se dio cuenta que el cojo estaba atento a la predicación. ¿Me entienden? Hay que poner los ojos en la multitud, porque el espíritu se mueve. Por ejemplo, el espíritu se mueve y si el predicador no está pendiente con la vista, se pierde esa alma. El predicador tiene que predicar, el evangelista tiene que predicar y estar pendiente de lo que el Espíritu está haciendo en la multitud. Amén. Amén. Le voy a dejar el pastor con ustedes un ratito. Amén. Dios bendiga a nuestro maestro Montilla. Amén. Nuestro maestro pone un comentario al inicio y es motivar a la iglesia a buscar la sabiduría de Dios para el ministerio de la evangelización. Es importante saber que el evangelista, la persona que tiene llamado a evangelizar, lo primero que tiene que entender es que cuando Dios hace ese llamado, en otras palabras, le está haciendo un llamado a una preparación espiritual, porque el evangelista sale a pelear con demonios, con principados, potestades que operan en los territorios. O sea, cuando nosotros vamos a un territorio, nosotros vamos a pelear con el principado que opera en ese territorio. Entonces, una persona que tiene llamado evangelístico y va a ese territorio sin una preparación espiritual, muy probablemente venga con baja, con algún golpe espiritual. Tiene el llamado evangelístico
es un llamado a las personas que de cierta manera tienen una preparación espiritual profunda. Eso es importante entenderlo. Recuerden que los principados son asignados por territorio. Por ejemplo, uno llega a una comunidad y uno inmediatamente sabe qué tipo de principado se opera en ese territorio. Al tener un tiempo, un día, 2 días en la comunidad, uno dice, bueno, aquí opera este principado. Entonces, el principado que opera, ¿verdad?, bajo el dominio, la influencia, ¿verdad?, de instar a la persona a la prostitución, al alcoholismo, a atracar, a la violación. Entonces son principados que tienen esa asignatura en esa comunidad para atraer ese mal a esa comunidad, y contra eso usted va a pelear. Cuando usted llega, ¿verdad?, a ese lugar, usted es invitado a predicar, entonces usted tiene que ir bien preparado espiritualmente. Entonces nuestro maestro dice, primero, antes de salir a evangelizar, busquemos la sabiduría de Dios, para que Dios nos revele con qué vamos a pelear en esa comunidad y en ese territorio. Por lo general me gusta acompañar a los evangelistas para orar mientras predican, estar dando cobertura. Y es bueno siempre que vaya el equipo, ¿verdad?, que no vayan solos, porque es un pleito espiritual a campo abierto. Usted va a un territorio que a usted no le corresponde. Usted va a minar campo ajeno, campo que está ocupado por un principado. Y usted va a golpear ese principado ese día allí. Por eso es importante que el evangelista es un hombre de guerra, un hombre que no retrocede. O sea, que son gente que van dispuestos a echar el pleito. Pero no vamos solos, ¿verdad? Hay una asignatura del cielo para aquellos que están llamados a este tipo de ministerio. Y muchas veces despojamos esos principados de esa comunidad y le arrebatamos las almas en el nombre de Jesús. Entonces, primero buscar esa dirección, esa sabiduría de Dios y esa preparación espiritual. Amén. Quería darle ese breve comentario donde nuestro maestro, inspirado por el Espíritu Santo, pone primeramente ese punto, que el evangelista tiene que buscar la sabiduría de Dios para ministrar en el territorio donde va a trabajar. Oye, yo me gozo con mi pastor. Esa es una explicación excelente. Cuando el pastor allá en el Bronx me asignaba, por ejemplo, un edificio de 20 plantas, de 20 pisos. Me decía, Montilla, ese edificio yo te lo voy a entregar a ti y hazte un equipo para evangelizar. Búscate gente que habla en español, inglés y lo que sea. Y eso es tuyo. Pero primeramente te quiero aquí, en el altar, orando, pidiéndole al Señor que abra la mente y que lo reciban en las casas. ¿Me entienden? ¿Entendimos eso? Amén. Entonces, primeramente, hay que buscar la dirección del Señor para cuando uno llegue, uno caiga en gracia y el Espíritu abra los corazones. El secretario va a leer algo ahí. Punto A. Listra. Era una ciudad pagana que ahora es la actual Turquía. No era judía. Pablo y Bernabé estaban ahí predicando el evangelio a los gentiles. Amén, amén. Entonces, aquí lo que vemos en este cuadro es el cumplimiento de lo que dijo Jesús: ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, esa gente no eran judíos, eran griegos, ¿verdad? Habían judíos, pero la mayoría eran griegos. Y él fue a predicarle a ellos, porque es un mandamiento. Me gusta, yo sentí este estudio simple, pero cuando uno empieza a entender la idea de la palabra y de la historia bíblica, no es simple. Vamos a ver más adelante qué le pasó a Pablo después, ¿verdad? Entonces, aquí este cuadro nos habla del cumplimiento del mandamiento de Jesús, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Seguimos con el pastor, por favor. Quiero aprovechar dos observaciones para que podamos continuar siendo edificados esta noche en la palabra. Gloria al Señor. Y lo primero que quisiera abundar un poquito con respecto a ir y predicar a toda criatura el evangelio, a todo el mundo. En otras ocasiones hemos hecho algún tipo de observación con eso, pastora Yaniri, y es que nosotros como iglesia evangélica pentecostal no nos hemos preparado para predicar el evangelio a todo el mundo. Esa no es nuestra realidad. Y muchas veces no estamos preparándonos para alcanzarlo.
año antepasado, hace 2 años, me puse un poco contento porque estuvimos a punto de pasar a un eslabón más de alcanzar a otro tipo de pueblo para Cristo. Pero no se nos dio, porque entonces hubo movimiento, no se nos dio. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los sordos y a los mudos. O sea, aquellas personas que se les predica con señas, porque no pueden escuchar. El sordo no nos puede escuchar. Entonces a ellos se les predica con señas. Aquí vamos a impartir un curso para poder llegar a ellos. O sea, esa gente a la iglesia pentecostal no llega. Son pocas las iglesias pentecostales que tienen el lenguaje de señas mientras el pastor predica. O sea, aquí llegó un sordo, no va a escuchar el evangelio. Otra parte que muchas veces no nos preocupamos por alcanzar son las personas que tienen otro nivel económico. Nosotros nos concentramos muchas veces a las personas que tienen menos recursos. Y esas personas muchas veces no les predicamos y ellos necesitan escuchar el evangelio. Entonces nos limitamos en esa área. Otra parte que nos limitamos es aquellos minusválidos, aquellas personas que tenemos que buscar, cargar o traer. Esa parte también la mayoría de las iglesias pentecostales pues no le está buscando para predicarle el evangelio. En otra parte que nos hemos preparado muy poco las iglesias evangélicas pentecostales es tener traducciones a la hora de predicar. Nosotros aquí tenemos extranjeros que nos visitan y en algunas ocasiones ellos han llegado aquí que no hablan nada de español. Bueno, una noche yo tuve que predicar con un traductor, o 2 noches, para tratar de que llegaran a esos extranjeros. Pero no estamos preparados. ¿Qué tienen ellos que hacer? Emigrar a otra iglesia que hable su idioma, porque nosotros no estamos preparados para predicar a esas criaturas. Para entregar a nuestro maestro, para que continúe con el desarrollo del estudio, y es estar atento, dice los ojos, usted habló de los ojos. El evangelista, cuando sale a la calle, no predica con ojos cerrados, predica atento, mirando a todo su alrededor, mirando muy fijamente a toda la multitud, para saber dónde está el endemoniado, el que está poseído, el que fue enviado para hacer la guerra en la campaña. Usted está todo el tiempo observando, y los que van a acompañar al equipo de evangelismo tienen que estar preparados de igual manera. Tienen que estar observando por todo el territorio. Si hay una esquina, si hay un callejón, usted todo el tiempo prendido. Usted no se puede distraer. Siempre van a haber distracciones. Pero observen lo que dice la palabra. Que Pablo, fijando en él los ojos, se dio cuenta por el Espíritu que este hombre tenía una fe que estaba preparado para ser activada con una palabra del predicador. Entonces, oiga eso, o sea, Pablo se dio cuenta por el Espíritu que él estaba preparado para recibir una sanidad. ¿Por qué? Para ver una sanidad debe haber una conexión. Ustedes están aquí, ¿verdad? Cuando Jesús iba a sanar, él le decía, ¿tú crees que yo puedo? Como creíste, te será hecho. Y los que creían recibían el milagro. Nuestro maestro. Qué bueno. Negocio con mi pastor. Mira, nosotros decimos Dios es perfecto, pero en verdad, cuando tú lo analizas, es súper perfecto. Dios tiene predicadores especiales para los presidentes. El pastor le explicó ahora que muchas veces nosotros descuidamos a las personas pudientes, a las autoridades, presidentes y esas cosas, y le predicamos solamente a los pobres. Pero Dios no, Billy Graham, Dios lo preparó para llevar el evangelio a los presidentes. Y cuando en las inauguraciones siempre lo llamaban a él, y él siempre, cuando hay problemas grandes, él estaba ahí presente. ¿Entendimos eso? Dios es perfecto, él no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Dios está pendiente de todo. Entonces, nuestro querido secretario va a leer, secretario, te voy a leer la parte B, el cuadro B. Dios bendiga, hermanos, aleluya. Parte B. En esta ciudad llamada Iconio, en gran número de judíos,
un gran número de judíos y también de griegos aceptaron el evangelio. Pero los judíos que no recibieron a Jesús se levantaron en contra de los misioneros de manera muy agresiva. Se lo dije ahorita, ¿verdad? Estén preparados cuando vayan a predicarle a la multitud, porque, como dijo el pastor, estamos en terreno del enemigo. Siempre alguien se va a levantar contra el predicador. Aquí muchos aceptaron a Jesús, pero algunos se levantaron contra Pablo, pero de una manera agresiva que tuvieron que huir. Así que la idea de aquí es que entiendan que cuando ustedes salgan a predicar la palabra de Dios, puede pasar cualquier cosa. No se lo tomen como por sorpresa. Eso siempre pasa, porque como dijo nuestro pastor, estamos en terreno enemigo. Amén. Continuamos con nuestro querido pastor. Sí, Satanás, que el Señor reprenda, pues, él ha cambiado un poco la estrategia. Cuando la iglesia primitiva empezó, el ataque era frontal. Lo podían percibir, lo podían ver. Esa estrategia hace tiempo que cambió porque eso aceleraba al predicador, eso aceleraba al evangelista y entonces lo ponía más activo. Ahora la estrategia es silenciosa. Entonces cada vez que nosotros salimos a ese campo minado a predicar, no retorne confiado a su casa. O sea, no retorne confiado a su casa. Primero, no se debe de involucrar en cosas seculares después de predicar. Lo más sano espiritualmente es que usted vaya derechito a su casa o a su cuarto de oración. Si llega a casa y hay alguna situación, ya sea incómoda o una situación con los hijos o con la esposa, lo más prudente es guardar silencio e irse a orar. ¿Ok? Debemos de estar apercibidos. No, usted no salió de un almuerzo. Usted no salió de un lugar donde usted estaba paseando. Usted salió de pelear con principados y potestades. Entonces, usted tiene que ir, retornar. Siempre es importante la preparación espiritual para que el evangelista, el misionero, sepa que está atacando de frente. Y si no está preparado en ese nivel, en vez de subir a otro nivel espiritual, puede retroceder. Para usted continuar avanzando, usted tiene que salir del campo minado, después que echó el pleito, a un encerramiento. Un encerramiento, un ayuno, oración, de 1 o 2 días después de eso. Una preparación consecuente espiritualmente. Si no, puede ser que algunas actitudes se despierten en usted que no tenía. Algunas acciones que usted no hacía, empiece a hacerlas. Cuidado con eso, porque esto hay que estar pendiente, porque entonces espíritus que estaban en el aire, que estaban en la zona, ¿verdad? Que usted fue a atacar, pero usted no estuvo apercibido. Es posible que esos mismos espíritus sean los que te hagan la guerra cuando retorne. Entonces, es que hay que estar preparado, porque vamos a ver aquí algunos textos donde nuestro maestro está viendo principalmente el que iniciamos, ¿verdad? Que cuando predicó el evangelio hubo sanidad, hubo milagro, hubo salvación. O sea, una campaña exitosa, ¿verdad? Pero inmediatamente después de la campaña exitosa, ¿qué pasó, maestro? Dios bendiga. Miren, la responsabilidad del cristiano es enorme, porque estamos en un cuerpo todavía en la carne, pero pertenecemos a un reino espiritual. Tenemos que tener pendiente eso. Nosotros tenemos que entender que pertenecemos a un reino espiritual y tenemos que pelear con un reino también espiritual enemigo. O sea, no es tan fácil ser cristiano de verdad. Cristiano entendido, como dice Daniel, hay que estar preparado, entendido que estamos en una guerra con el enemigo. Amén. El pastor va a leer algo aquí. Por ejemplo, después de esa prédica, lo primero que el enemigo quiso hacer fue endiosar a los predicadores. Voy a poner una pausa. Hechos 14:11
Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombre han descendido sobre nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Eso no es nada extraño para un evangelista, un predicador, un pastor, un misionero. Siempre la gente va a tratar de que el pastor, el misionero, el evangelista quite la vista de lo que Dios está haciendo y le haga hacer creer que él pudo hacer algo. Oiga eso. Y esto se ve ahí, pero eso no ha cambiado en nada. ¿Entiendes? Pero qué bueno que estos hombres tenían una visión clara y inmediatamente se rasgaron la ropa de enseñar de una actitud de duelo y dijeron, Dios, no hagan eso, y se tiraron sobre el pueblo y allí se armó el alboroto. ¿Entiendes? Porque Dios había operado de manera sobrenatural y la gente que hicieron poner la mirada en los dos predicadores. Eso no cambia. Usted va a una campaña, predica un mensaje y la gente va como que usted hizo algo. No, Dios fue que hizo lo que hizo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cada predicador, mucho cuidado, porque ahí mismito se puede producir una baja espiritual. Usted tiene que estar consciente de que Dios se movió, no porque usted tenía nada ni porque usted portaba nada. No, Dios lo hizo. Entonces, aquí, este texto está ahí, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarnos a nosotros a que cuando estamos en los campos minados, vienen ataques de muchas maneras. Y tu mente y tu corazón tienen que estar bien alineados al Espíritu Santo. Amén, amén. Miren, el problema es cultural. El problema que pasó aquí es cultural. Ellos dijeron, tú sabes que ellos creían en muchos dioses diferentes. Dioses del agua, dioses del trueno, dioses de qué sé yo qué, de todo. Eran dioses. Entonces ellos creían que el Dios de ellos había mandado a Pablo y a Bernabé. Ellos creían eso, porque el problema es cultural. Pero como el pastor le explicó bien perfecto, que ellos se rasgaron la ropa para dejar saber que ellos eran humanos, que eso lo había hecho el Señor. Amén. Estamos entendiendo. Hombre, entonces eso es un problema cultural que pasó y por eso fue que creyeron que Pablo. Ahora, toda la gloria es para el Señor. Para el Señor. Lo que el pastor le explicó es perfecto. Algunos predicadores se cogen la gloria para ellos. Y eso es, si la gente lo impulsa, adulándolo. Pero un buen cristiano no acepta eso. ¿Ok? Nuestro secretario va a leer algo ahí. Secretario. Punto C. Pablo y sus acompañantes tuvieron que huir de esa ciudad y llegaron a otra ciudad llamada Derbe, donde también predicaron el evangelio con denuedo. Te doy la oportunidad ahora. Mira lo bueno que Dios. Ellos fueron a otra ciudad y Dios le multiplicó el denuedo, la capacidad de interpretar, la unción. ¿Por qué? Porque ellos demostraron, no le dieron la gloria, no recibieron la gloria. Déjame decirle algo, en ese contexto ahí, ¿cómo se llama? El alcalde de ahí o el jefe de ahí le trajo bueyes, le trajo, oye bien, Adín, le trajo, ¿cómo se llama esto? Le trajo animales, ofrendas, porque quería que ellos eran dioses, ¿ok? Vamos a tener Adín, dale el micrófono al hermano allá atrás, que quiere decir algo. Bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Gloria a Dios. Respeto el estudio, gloria a Dios, Santo Jesús. Que estamos aprendiendo en esta noche, gloria a Dios. Es muy importante, gloria a Dios, Santo Jesús, lo que los maestros están diciendo. Nosotros, gloria a Dios, Santo Jesús, cuando vamos a una invitación, a una campaña, gloria a Dios, tenemos que enfocarnos en eso. Gloria a Dios, Santo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esos lugares, se está peleando con algo tremendo, terrible, que uno no, que están en los aires, que ni usted ni yo lo podemos ver.
pero que está espiritualmente, siente la opresión, siente que el ambiente no está como tiene que estar. ¿Sabe por qué? El que está espiritual, porque va a eso. Pero si nosotros, gloria a Dios Santo Jesús, la mente la dejamos en la casa y no vamos a pelear con esos principados, gloria a Dios, no le podemos tener miedo. Gloria a Dios Santo Jesús, gloria a Dios. Y está enfocado porque estamos en un campo de guerra. No estamos en la congregación, estamos afuera. Porque aquí se siente uno protegido. La gracia para Dios, porque estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando estamos allá afuera, gloria a Dios Santo Jesús, que usted y yo vamos ahí y no nos preparamos también. Y en hacer un esfuerzo, en ayunar. Gloria a Dios, sabemos todo lo que estamos aquí, sabemos cómo es que uno tiene que hacer, gloria a Dios Santo Jesús, para uno pelear con esos principados, eso que usted y yo vemos, ese ambiente pesado, gloria a Dios Santo Jesús, gloria a Dios. Y el que uno menos cree, alabado a Dios, está sentado ahí junto con nosotros en la campaña, en el culto, porque son personas, gloria a Dios Santo Jesús, que en su casa, gloria a Dios, tienen su altar. Aleluya. Y el que tiene cosas altares así, no quiere, gloria a Dios, que las almas se salven, gloria a Dios. Usted y yo tenemos que en este estudio poner mucha atención, gloria a Dios. Aunque tenemos muchachos ahí que estamos viendo, pero vamos a poner a escuchar bien, para entender bien lo que se está dando en esta noche, gloria a Dios. Amén. 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 Miren, el problema que pasa, número uno, cuando uno no se prepara espiritualmente, que los demonios conocen a uno. La Biblia enseña que los demonios conocen a los que son de verdad y a los que son cha. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bíblicamente, ellos cogieron a uno y le bajaron los pantalones, ¿sí? ¿Qué? ¿Sí o no? Entonces ellos saben, conocemos a Pablo. ¿Y tú quién eres? ¿Entiendes? Tenemos que tener cuidado, como dije ahorita, tenemos que estar siempre preparados espiritualmente porque vamos a luchar con personajes malignos. El pastor con nosotros. Dos cosas que ocurrieron en esta primera predicación. Primero, el milagro. Segundo, el ataque al predicador. Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Oigan el contexto. Después de la predicación, el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Y esto está literalmente plasmado, pero en lo espiritual es lo mismo. Pero observen el cuadro. Se produjo el milagro, el cojo de nacimiento anduvo, la gente creyeron y el enemigo actuó de forma directa contra el predicador. Y dice que lo apedrearon hasta entender que ya lo habían matado. O sea, ellos entendieron que ya lo habían matado y lo tiraron fuera de la ciudad. O sea, lo lanzaron por el muro y cayó por allá. ¿Y qué pasó? Le rodearon. Eso no fue un rodeado, simplemente. Eso fue cadena de oración. Cadena de oración. Porque cuando nosotros salimos con el equipo de evangelismo, que no quería que Sandy se me fuera, porque Sandy es del equipo de evangelismo. Cuando nosotros salimos con el equipo de evangelismo, ninguno puede distraerse. Todos tenemos que estar en actitud de guerra. Actitud de guerra. Porque ya sea que vaya a predicar la pastora Yaniri, que es evangelista, y hoy tiene un llamado evangelístico, o el pastor Adi, o cualquiera de nosotros como predicadores, necesitamos equipo. Usted no puede dejarle la carga al predicador solo. Pero ahorita nuestra hermana Santa Catalina decía, aquí nos sentimos seguros. No, tampoco aquí. Aquí dentro hay guerra, pero a veces voy a entrar un domingo y siento la atmósfera pesada. Aquí entran principados, aquí entran potestades. O sea, para hacerte la guerra, el ambiente se siente cargado.
Y si tú como predicador no vienes cargado, tú no rompes el ambiente. El ambiente tiene que romperse en el nombre de Jesús. Porque usted viene cargado de la presencia de Dios. Y tiene que libertarse los aires. Porque a veces el mismo pueblo le hace la guerra al predicador. A veces, pero óigame bien esto. O sea, a veces el mismo pueblo se deja usar por el enemigo y no adora. No provoca la presencia. ¿Usted entiende? Entonces, en vez de ayudar al predicador, le están haciendo la guerra en los aires del mundo espiritual al mismo predicador dentro del mismo escenario. Entonces, miren, nosotros venimos para echar un pleito en el mundo espiritual, y tenemos que echarlo juntos. A veces hay almas aquí que pueden recibir o en cualquier escenario y el mismo pueblo está contrarrestando la gloria. Oiga esto, contrarrestando la gloria que se quiere manifestar. Entonces, ojo con esto, el enemigo nunca va a estar tranquilo. Cuando nosotros entendemos que nosotros juntos somos un equipo y peleamos en la misma visión, las cosas cambian, milagros ocurren. Bendito es el nombre del Señor. Fíjese que Pablo y ellos no estaban solos, había un equipo de intercesión allí. Gigi Ávila y esos predicadores grandes, mínimo tenían 70 gente de rodillas mientras ellos predicaban debajo del altar o encerrado en un cuarto. Mínimo 70 intercesores, no de que 2 ni 3, no, 70 gente de ellos de ayuno y oración de meses metido ahí. Óigame, yo fui a un evento una vez que tú estabas cerca y ellos tenían círculo de oración de 50 personas permanentes orando en un cuarto encerrado. Y cada hora circulaba un grupo al cuarto de oración intercediendo nada más por un predicador. Porque lo que se manifiesta en público se está peleando en el secreto. Pero a veces soltamos un predicador de los nuestros a que reciba palos solo. No. Nosotros tenemos que unirnos para pelear este pleito. Y si no, no vamos a ver la victoria. Nosotros tenemos que pelear en la misma visión. Hay guerreros que saben entrar en los campos de guerra. Y esta gente vieron a Pablo. Yo no sé si en esa ocasión fue que él subió al tercer cielo. Yo no sé, porque la Biblia no dice que fue en este escenario, maestro. Pero subió al tercer cielo. Y para él subir al tercer cielo tuvieron que darlo por muerto. Y en los únicos escenarios que dicen que Pablo lo dieron por muerto, lo tiraron. Óigame esto. Y las oraciones de esta gente los rodearon allí guerreando en el mundo espiritual. Óigame, lo trajeron de nuevo. Óigame, los trajeron de nuevo. Porque cuando esos judíos te decían, está muerto. Está muerto. Porque esa gente le metían pedrada por todos los lados. Y Pablo logró retornar. Porque había un equipo. Todos nosotros, los que estamos aquí, formamos parte de un solo ejército, de un solo cuerpo. Amén. Mientras más famoso es el predicador, más se debe orar por él. Porque Satanás tiene un ejército en contra de esa persona. O sea, eso es un ejército como cabos, rasos, tenientes. Si es un predicador famoso, le va a mandar un coronel. ¿Me entiende, Adín? Le va a mandar un general. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, al verlo famoso, se descuidan. Y lo que le piden, ay, Dios, bendíceme. No, hay que orar mucho cuando un predicador famoso sale, sí, cuando se va a levantar. Dile que te dé el micrófono. No, es porque estamos grabando. Gracias. Mira, ya que tú hablaste de la gente que va por la calle, allá a un hermano pastor, él ponía los speakers, la bocina afuera, cuando estaban predicando, y mucha gente se paraba. Sí, yo voy a hablar con el pastor, a veces hacemos algo así más o menos, porque la gente que va por la calle siempre son curiosos, pero esa es una manera de atraerlo a los caminos de Cristo. El pastor sigue con nosotros, que a mí me encanta. Voy a compartir algo que escuché en las redes hoy. Había un pastor diciendo que un pastor logró ampliar su iglesia y ponerlas más grandes. Pero al ponerlas más grandes se sentía triste porque la iglesia estaba vacía. Y cerró la iglesia ese día y se fue triste a su casa. Una de los sugieres que hacía el café se le olvidó pagar la estufa y la iglesia se prendió en fuego. Cuando llamaron al pastor,
Le dijeron, pastor, venga que la iglesia se está quemando. Cuando regresó, entonces se quedó anonadado porque había una gran multitud mirando el fuego. Y los bomberos decían, pero pastor, no lo veo inquieto. Y dice, no, es que estoy mirando toda esta gente que no vienen a la iglesia. Hoy que se está quemando la iglesia. Vinieron una gran multitud a ver la iglesia quemándose. Entonces, el predicador lo que estaba era ilustrando que si no hay fuego en la iglesia, la gente no va a venir. Y el fuego lo producimos nosotros cuando nos unimos. ¿Entiendes? Cuando nos unimos. Yo le digo a los pastores que están siendo formados para expandirse, porque se van a expandir en el nombre de Jesús. Y es que el pastor, lo único que le garantiza sostenibilidad en el mundo espiritual es que sea un hombre de oración, pero él solo orando no puede. Si tiene un pueblo que en vez de orar por él le hace la guerra, lo va a desbaratar. O sea, necesita un ejército con él, necesita gente que se una en la visión. Si aquí tenemos un culto los domingos, un culto en la noche, el pastor no debe estar orando solo por el culto de la mañana. El pastor no puede estar orando solo por el culto de la noche. Debe haber un equipo orando por cada uno de esos servicios, porque el principal bendecido es el que está orando por el servicio. El primero que Dios bendice, el que ora por esas almas. Ya usted está recibiendo bendición en su casa, con sus hijos, con su familia, porque usted está pidiendo para el reino. Y usted está haciendo tesoro donde el polín y la orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Su tesoro está allá arriba porque usted está en el secreto haciendo lo que tiene que hacer. Precioso. Dios bendiga a mis queridos hermanos y Dios le guarde. Yo quiero darle un pequeño testimonio de el jueves de la semana pasada. Cuando nosotros salimos de aquí, yo me fui con el pastor. Bueno, la pastora Leonor también iba con el pastor esa noche. Iba, La pastora. sí, y el señor Montilla. Cuando ustedes me dejaron a mí ahí, que yo crucé, cuando yo subí los escalones, yo sentí algo pesado, una cosa pesada. Digo yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí, Padre amado? ¿Qué es esto? Y entré a la casa, comencé a orar y comencé a reprender en el nombre de Jesús. Puse una alabanza. ¿Qué pasa? En la puerta de mi casa yo tengo una cámara. Esa cámara, cada vez que va a pasar alguien, prende. Viene pan, prende la cámara. Yo estoy pensando, bueno, viene mi hijo. Cuando yo me quedo atenta, lo que pasó corriendo por ahí fue, oiga, eran las 12:17. Un niño de ese tamaño corriendo. ¡Uf! Digo yo, santo, el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Ahí estaba, un principado. Un principado. Y eso fue a las 12:17 y como a las 12:30 llegó mi hijo. Yo digo que lo que era, estaba esperando a mi hijo allá afuera, era. Aleluya. Señor lo reprenda. Pero cuando yo subí, yo sentí que eso estaba ahí. Aleluya. Pero yo lo reprendí en el nombre de Jesús. Y lo que era, se tuvo que ir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa es la actitud, Dios mío. No podemos, cuando llegamos a la casa, le voy a dar este consejo a mis queridos hermanos. No podemos cuando llegamos a la casa y usted siente el espacio pesado. No podemos tirarnos en una silla ni tampoco tirarnos en la cama. Tenemos que tirarnos de rodillas y tenemos que pelear porque algo se mueve que no es de Dios en ese momento. Santo. Dios le bendiga. Dios mío. Gracias, amén. Qué buen testimonio. Entonces, la música, ella puso alabanza. Entonces, esa alabanza trabaja. El enemigo dice, pero yo no puedo con esta. Le mando un demonio y ella pone alabanza. Es importante. Si entendemos que somos cristianos, que tenemos que representar el reino de los cielos, y ese es un reino espiritual, entonces nuestra vida va a cambiar y vamos a ser más entendidos. Mano levantada. Aquí. Dios bendiga. Bueno, voy a decir algo breve.
Gloria al Señor. Desde mi punto de vista, el Evangelio es para aquellos que lo entienden. Aquel que entiende que ha pasado de muerte a vida y que el yugo que tenía ya pasó de una posesión a la otra. Y comprende que estamos diariamente en una guerra, en una batalla. Esto es una batalla. Aquí no hay vacaciones. Siempre digo eso. Aquí no hay vacaciones. No hay día libre. Esto es una batalla constante. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme. Y si nosotros los que estamos en el Evangelio no dormimos, nos van a devorar. Entonces el cristiano cuando viene a la iglesia, o sin estar en la iglesia, todavía estamos en la casa, pero voy a poner el ejemplo de la iglesia. Como decía la sierva ahorita, yo no puedo venir de mi casa a la iglesia, ahí me ha muerto que como yo iba a venir. Esto es un cuerpo y el cuerpo se supone que está compuesto por mano, pie, ojo, que tenemos que estar apercibidos, gloria al Señor, debemos estar apercibidos. Nuestro pastor, gloria a Dios, la gloria es para Dios, nos ha enseñado a nosotros, gloria a Jesús, que cuando una persona está ahí arriba predicando, nosotros tenemos que estar intercediendo. Que no podemos dejar a ese que está ahí, dejarlo solo, predicando solo. Debemos de estar en comunión orando, porque con lo que se está peleando no es con algo físico, es algo que está en la vuelta. Andan en los aires, gloria al Señor, que quizá muchas personas no lo pueden ver con los ojos, gloria a Jesús, pero en el mundo espiritual lo podemos ver, gloria a Dios. Podemos ver la pesadez, así como dice el pastor, que hay veces que viene el domingo y cuando entra por la puerta siente que el ambiente está pesado, pero y los hermanos que están aquí, vamos a empezar a romper, vamos a interceder, gloria al Señor, aleluya, para cuando el que se sube ahí arriba, no se queden los hermanos apáticos aquí, se quedan mudos y no somos un cuerpo. Sí, si hay uno ahí arriba, debemos de ayudar a ese que está ahí arriba. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eso amén. Era cuanto. Déjame decir algo antes que el pastor me quite el micrófono. Miren, volviendo al evangelismo y la sanidad y los milagros. Sucedió en esa historia que estamos enseñando hoy. En una predicación, no todo el mundo entiende. Algunos entienden, otros lo entienden por ABC. Pablo estaba predicando en un idioma, ellos tenían otro idioma. Algunos entendieron y otros lo entendieron. Pero lo que sí entendieron fue el milagro. ¿Entienden esto? Lo importante, oigan esto. El cojo, después que se paró, quería predicar, quería seguir a Pablo. Pero sin tener que seguirlo, el testimonio que él dejó valía al doble de la predicación o fortalecía la predicación. ¿Me hago entender? Él predicó con el testimonio. Amén. Si entendieron eso, yo estoy contento. El cojo fue el testimonio perfecto en ese espacio que pasó ahí con Pablo. No importa que lo apedrearan. El título de este estudio es el sufrimiento y después el gozo. Yo estoy seguro que Pablo estaba gozoso cuando ese tipo se paró y corrió, porque siempre se paran y corren. Seguro estaba gozoso. Mira, antes que el pastor me ponga la luz roja, pastor con nosotros. ¿Entendieron bien? Ok. Bien. Por ejemplo, hay personas que suben al altar y muchas veces no quieren bajar porque sienten un aire limpio de pecado. Y también eso es importante que lo manejemos, porque uno se mantiene orando para que ahí haya presencia de Dios. Y el que viene, a veces vienen invitados, vienen adoradores, y se sienten tan libres porque sienten que hay una atmósfera creada. Algunas personas hasta danzan, hacen de todo, porque se ora para que ahí arriba haya presencia. Pero el espíritu se sujeta, ¿verdad?, al profeta, ¿verdad? Entonces, ahí también es importante saber, ¿verdad?, que cuando lleguemos a una iglesia o a un lugar, que la atmósfera esté ya creada, usted va a fluir con libertad. En ese punto, usted va a ser lo más conciso posible, porque hay un fluir del Espíritu Santo y la palabra va a llegar. Se puede dar lo contrario, que el pastor no haya orado y los líderes de la iglesia no hayan orado y ahí arriba haya pesadez. Entonces ya usted sabe cómo va a entrar ahí también.
¿verdad? Entonces sabe que va a romper la atmósfera contraria, como hizo la sierva que llegó a la casa, romper esa atmósfera y luego ministrar. Pero no ministre con la atmósfera todavía sin despejarse. Entonces es importante saber un punto y el otro. Usted espiritualmente percibe cuando usted sube. Yo he ido a predicar iglesia y digo, Dios mío, aquí voy a pelear con un gigante. Aquí voy a pelear de duro. Pero cuando uno entra y empieza a romper la atmósfera contraria, entonces empiezan a despejarse los aires, entonces uno puede empezar a fluir. Otra vez uno llega a iglesia que de que usted sube, Pastora Yaniri, pues usted está fluyendo. Pues dice, bueno, aquí hay un equipo de intercesión, aquí hay gente que ora. Entonces uno se da cuenta, ¿verdad? Cuando uno llega a una iglesia o a otra a predicar, uno se mueve y uno sabe cuando hay una atmósfera pesada y cuando no. Quería decirle eso y siempre con prudencia, porque hay un reloj corriendo y los programas, los pastores son los que más sufren, porque el pastor tiene la cabeza, el hermano que va a trabajar, la hermana que tiene un compromiso después de salir del culto, la hermana que tiene que cocinarle, que tiene unos muchachitos allí. Entonces, uno está ahí que a veces está apretando los pies, porque entonces el tiempo sigue, corre. Entonces, todo eso es parte de una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer restarle a la espada que va a golpear con la palabra a los principales de la potestad, porque viene, quizá el predicador está cargado y el enemigo dice, bueno, a este hombre hay que quitarle tiempo, déjame dejar que alguien se deje usar y le coja media hora de predicación a la palabra, porque yo no quiero palabra hoy. Y a veces el predicador está tan cargado, le entregan con 10 minutos, pero ya se fue todo, porque cuando llegó las 10 ya el pueblo se desconectó, ya la atmósfera está difícil. Porque ahora sostener la iglesia para que no se vaya, para que el pueblo que dijo, se acabó el tiempo, yo no estoy aquí. Hay gente que ya no están. Ya no están. Entonces todo eso es una guerra. Por eso que tenemos que estar bien concentrados. A ver, bueno, espérate, déjame darle nada más media vuelta al coro y déjame salir rápido. Porque el tiempo está corriendo, a las 10 tiene que terminar. Entonces todo eso es parte del trabajo espiritual. Es un equipo. O sea, un equipo. Amén. Quería darles el puntito también, porque cuando estamos peleando, tenemos todo que estar en la misma misión. Amén. Esto es espiritual. Y no es nada de lo que estemos viendo en ese plano, no deja de ser espiritual. Los milagros, dice nuestro maestro, es un instrumento que Dios utiliza para producir fe, como también produce fe las palabras de Dios. Amén, amén. Me encanta como el pastor explica. Miren, ya voy a cerrar con esto. Voy a repetir algo que empezamos, pero como este punto aquí que estamos hablando tiene que ver más con el evangelismo. El evangelista no puede predicar automáticamente. Automáticamente no puede predicar. Tiene que predicar con la capacidad de poner los ojos en lo que el Espíritu está haciendo. Esto está repetido, pero es importante porque este es el punto del estudio. Tiene el predicador, el evangelista tiene que estar pendiente a predicar y mirar la multitud y tener diáconos afuera para cuando el Espíritu toque a una persona, el diácono lo lleve a donde da la predicación. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, yo espero que esta noche, recuerden que la iglesia es un hospital, número 1. Para cuando uno está enfermo, viene a reclamarle a Dios la sanidad divina. Y también es el campo de entrenamiento, de preparación para luchar contra el enemigo. Ya con esto yo creo que estoy bien. El pastor va a despedir. Y muchas gracias por venir. Dios le bendiga. Quiero dejarle una cita bíblica. Hechos 14:21 dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Verso 22 de Hechos 14 dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo le escribió a Timoteo
en 2 de Timoteo 3, 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. ¿Te oyeron eso? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, que ya nuestro maestro lo mencionó, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Y todas lo había librado el Señor. Nosotros no salimos solos a pelear ahí afuera. Si vamos, ¿verdad? Santificado, apartado del pecado y puesto la mirada en el soberano de nuestro llamamiento, que Cristo Jesús, nosotros vamos con aquel que nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder. No habrá principado, no habrá potestades que pueda permanecer delante de usted cuando vaya a ese territorio. Amén. Así que el Señor bendiga a nuestro maestro. Amén. El Señor le bendiga más. Amén. Nuestro maestro es quien despide. La última. 2 Timoteo 3, 10 al 12. 2 Timoteo 3, 10 al 12. No, muchas gracias. Yo también quiero que usted le den un aplauso al pastor. Yo también quiero que tú le den un aplauso al pastor. Yo voy a orar por ustedes y después alguien va a orar por despedir. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu pueblo que está atento a las escrituras, por tu pueblo que viene a prepararse para no ser confundido en la calle, para bregar con el enemigo. Gracias, Señor. Síguelo ayudando. Pon ánimo para venir al templo a recibir el pan de la enseñanza. Necesitamos crecer porque estamos luchando con un enemigo potente que estaba en el cielo primero que nosotros. Ayúdanos, Señor, a terminar este proceso con inteligencia y con sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Pide, pastor, ¿quién va a despedir?